Bueno, ahí ven chicos la presentación. Va a ser una presentación muy cortita de repaso de maquinaria, de cuando vimos maquinaria agrícola, que vimos muy al pasar un par de máquinas de protección sanitaria en BID, y la idea es que les queden bien claros algunos conceptos de las distintas máquinas, las distintas formas de aplicación, y después vamos a repasar rapidito el práctico ese que nos había quedado colgado justamente de clasificación de las distintas maquinarias, justamente esperando que viéramos esta clasificación, digamos, propiamente dicha, de maquinaria de curación, ¿sí? Ustedes van a encontrar muchísima bibliografía, muchísimo material con respecto a las distintas maquinarias de protección sanitaria, que en general se usan términos confusos, y la idea es que ustedes tengan salido de la universidad justamente que aclarar esos términos un poco confusos y las formas de utilización. Si bien ustedes no han tenido una materia como mecánica agrícola, específicamente cómo funciona, los mecanismos y lo demás, en estas clases les hemos tratado de dar, y la clase que les ha dado hoy, el práctico que les ha dado hoy Andrea, ha sido justamente bien al detalle de la parte de calibración, pero de cómo es el funcionamiento, en este caso de una mochila, ¿sí? Nosotros ahora vamos a ver el resto de maquinaria que se puede utilizar en la aplicación de productos fitosanitarios, y la idea es que ustedes vayan diciendo muchas de los conceptos y demás, porque lo hemos visto justamente en clases anteriores, como por ejemplo en las clases de manejo sanitario que les dio Valeria también, ¿sí? Entonces, nosotros creo que ya les habíamos mostrado muy rápidamente esta maquinaria, por ejemplo, que esto se llama una espolvoreadora, ¿sí? Y les puse ahí de mochila o colgante, porque justamente se usa como sinónimo, y para no confundir con la mochila que vieron recién de Andrea, que es un pulverizador manual, que se le llama obviamente mochila porque va colgado en la espalda de una persona, pero para que no se confunda, porque las que van en los tractores colgadas, colgante, también en el ámbito, en la jerga laboral, se le llama espolvoreadora, en este caso de mochila, o pulverizadora o atomizadora de mochila, si es de pequeño tamaño y va colgada en el tractor, ¿sí? Entonces, no confundir los dos términos, o ustedes mismos cuando les digan una espolvoreadora de mochila, que no crean que es solamente la que va en la espalda, que es de manera manual, ¿sí? En el caso de estas espolvoreadoras, ¿sí? ¿Para qué tipo de productos se utilizan? ¿Cómo va a tirar el producto? Si es una espolvoreadora. Espolvoreándolo, o sea, como en polvito, digamos. Es un polvo, lo que se compra es un producto formulado en polvo, ¿sí? Para espolvorear, porque muchos productos vienen en polvo para después disolver en agua, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en este caso, para productos para espolvorear. Y en viticultura, ¿cuál es el producto y para qué enfermedad por excelencia que se utiliza esta maquinaria y es muy utilizada en viticultura? Lo vieron con Valeria, a Puede ver. ser para peronospora o para vídeo. Para una de las dos, no para las dos. Para una de esas dos enfermedades, pero el producto en sí mismo. ¿Para cuál de las dos? Creo que era para peronóspora, profe. No, para la Para otra. Vidi, entonces. Para hoy entonces, porque lo que manda en este caso es el producto. ¿Cuál es el producto específico y muy económico y más utilizado ancestralmente para el control del oído en la vid? El azufre. Azufre. Es un producto mineral muy simple, es el azufre, la molécula de azufre, ¿sí? Que micronizado en forma de polvo, ¿sí? Con partículas muy pequeñas, que es como un talco, se puede aplicar directamente y funciona muy, pero muy bien, digamos, en vitícola para el control de oídio, ¿sí? Dámenselo bien, chicos. Para peronóspora no se utiliza ningún producto en polvo. En general, para peronóspora, ¿qué tipo de productos son los que atacan principalmente al hongo de la peronóspora? ¿Derivados Cobre. de qué mineral? Cobre. Del cobre. Y todos los productos de cobre con sales de cobre, ¿sí? Son hidrosolubles y se disuelven y se aplican en forma mojada, ¿sí? Así que ojo con eso.
Entonces, para que les quede claro, en este caso, esta maquinaria, que es una espolvoreadora de mochila o colgante, o esta otra que les estoy mostrando, que es una espolvoreadora de tiro, ¿sí? Se utiliza mucho en viticultura y para una enfermedad que está presente en todos los lugares del mundo prácticamente donde hay viticultura, y en la zona nuestra, que es una zona árida también, y está presente todos los años. Recuerden que hay variedades más sensibles unas que otras, pero justamente tanto en forma preventiva como curativa, ¿sí? Se puede utilizar el azufre espolvoreable, se compra en polvo y se aplica como polvo con este tipo de maquinaria, ¿sí? Es muy específico para nuestra viticultura y no son muchos productos más los que se pueden agregar de esta forma o de esta manera, ¿sí? Hay algunas tierras de diatomea que se pueden agregar, que eso se utiliza mucho en viticultura orgánica, que también previene algo de oidio y previene podredumbre, y también es como un talco las tierras de diatomea, ¿sí? Pero el producto principal es el azufre, y es de las pocas productos que está tan identificado con una maquinaria y con un cultivo como la vid, ¿sí? Entonces, recuérdenlo bien, en la vid, protección contra el oidio, el producto azufre, ¿sí? Ese azufre puede ser en formulación en polvo y en ese caso se usa con espolvoreadora, ¿sí? También se puede utilizar el azufre, ¿sí? Para disolver, digamos, en agua, y se puede también asperjar, llamémosle, o pulverizar. Pero el azufre en polvo se utiliza con una espolvoreadora de tiro. Son máquinas bastante sencillas, ¿sí? Que están unidos a la toma de fuerza del tractor, ¿sí? Tanto sea esta de tiro, que va con ruedas, obviamente, y tiene una capacidad mayor, como la anterior que les mostraba. Aquí es donde va agarrado a la toma de fuerza del tractor, si lo ven con el cursor, en donde le genera la potencia necesaria para hacer andar un ventilador, ¿sí? Y un dosificador de la tolva que va arrojando justamente a medida que va avanzando el tractor y dosificando a través de esas torretas, ¿sí? En forma de polvo, en forma lo más continua posible, digamos, a través del viñedo, ¿sí? Es un elemento de un aparato muy sencillo. También existen en forma manual, o sea, de mochila para colgarse en la espalda. Les he mostrado la foto acá, pero una máquina relativamente económica, muy versátil y prácticamente en nuestros viñedos para utilizar prácticamente con un solo producto, como dijimos. Que no quería recalcarlo tanto, pero les tiene que quedar muy claro, chicos, ¿sí? La relación, la enfermedad oidio, el producto azufre y preferentemente en espolvoreo, aunque también se puede echar pulverizar. ¿Qué diferencia hay entre entonces espolvorear y pulverizar? La pulverización, ¿sí? Incluye que el medio que estamos agregando, estamos asperjando, estamos agregando los productos disueltos en un medio acuoso, que obviamente el agua es generalmente el agua, ¿sí? Muchas veces ese agua puede o no llevar un tensioactivo, hacer el agregado de un tensioactivo para que sea mejor la gota que estamos agregando, ¿sí? Depende del producto que vayamos a utilizar. Y ahí los productos vienen formulados, puede ser en polvo, que uno los pesa y los disuelve y los agrega, o pueden ser en emulsiones líquidas, ¿sí? Líquidos emulsionables o distintas formulaciones que en forma líquida uno mide y agrega directamente en los tanques de pulverización, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de una pulverizadora hidráulica, estamos hablando que siempre hay un medio acuoso, o sea, hay un tanque, ¿sí? Acá está el esquema y acá un dibujo, una foto, de un tanque, depósito, en donde nosotros vamos a estar agregando el producto a utilizar en la dilución correcta, como les explicó Andrea, con la calibración correcta, ¿sí? Ya vamos a hablar un poquito de calibración en unos minutitos, hacia el final, pero los conceptos son similares para algo muy simple, como les mostró Andrea, una mochila de colgar de espalda que tenía su depósito, ¿sí? Y a través de una bomba, como está acá, ¿sí? Produce la presión y la lanza a través de boquillas. En este caso sería el esquema muy simple y similar a la mochila que vieron con Andrea para una sola boquilla. Lo que tienen las pulverizadoras hidráulicas, ¿sí? Es que obviamente
un tanque mayor, en este caso una pulverizadora de mochila también, o que va colgada en el tractor. Aquí viene la toma de fuerza, o sea, de donde va a generar la energía para hacer andar la bombita en el que vimos en este esquema, ¿sí? Y normalmente hace andar también un agitador, ¿sí? Que tiene adentro del tanque para que justamente a medida que uno va agregando y pulverizando, no se deposite en el fondo y siempre esté homogéneo el producto dentro del tanque, ¿sí? Y después, con esas mangueras ya a presión, va a ir a las distintas boquillas que están en la parte, en este caso de atrás. Esto está visto desde el lado del tractor, ¿sí? Acá alcanzan a ver una. Y puede tener obviamente múltiples boquillas, va a depender del tamaño de la maquinaria y si es para un espaldero o para un tractor y cómo vamos a poder distribuir estas boquillas, ¿sí? Como les digo, en forma vertical, por ejemplo, en el caso de que sea un espaldero, y en forma horizontal en el caso de que sea un parral para que llegue, digamos, las gotas lo mejor posible sobre el follaje, ¿sí? Acá tiene todo lo que les dijo Andrea con respecto a las boquillas, ¿sí? Que es preferentemente boquillas de cono, por ejemplo, para los insecticidas y para los fungicidas, porque ahí sí necesitamos que en este caso, como está el ejemplo en esta foto, ¿sí? Llegue a todo el follaje y en gotas muy pequeñas, ¿sí? El producto que queremos agregar. Entonces esto es una pulverizadora hidráulica, de los cuales los otros conceptos que tenemos que tener es la presión, que siempre lleva un manómetro para estar trabajando a presión constante, porque obviamente va a depender de la presión, de la cantidad de boquillas que llevemos y del producto que queramos aplicar. Y eso va en relación a la velocidad que vaya a llevar el tractor, tanto la velocidad de avance como la velocidad de rotación de la toma de fuerza, ¿sí? Si va más acelerado el tractor, gira más rápidamente la toma de fuerza, ¿sí? Da más vueltas y por ende elevaría más presión, ¿sí? Y de ahí se juega con los cambios o con la caja de cambios del tractor. Es lo mismo que en los autos de ustedes pueden llevar un vehículo muy acelerado y con un cambio chico, digamos, y a poca velocidad el vehículo, o ir regulando las velocidades con las cajas de cambio, ¿sí? Todo eso va a tener que ver con la calibración y con los tiempos que vamos a medir. Por ahí escuchaba al final de las preguntas con Andrea de cuánto iban a demorar, y por supuesto que hay que sacar esas cuentas, la velocidad que lleva una persona al caminar con mochila, como la velocidad que lleva un tractor para poder sacar todos los cálculos, cuánto vamos a demorar y qué es lo que vamos a estar aplicando correctamente, ¿sí? Está claro esta pulverizadora hidráulica y que en este caso es o de mochila o colgante en el tractor. Ese mismo adaptado o con una pequeña adaptación, ¿sí? Se venden como aplicadoras de herbicidas, o sea, sería lo mismo que le explicó Andrea, nada más que para un tractor. Acá vemos la parte posterior del tractor en esta foto, ¿sí? Y tenemos un tanque, y en este caso las boquillas, si se fijan, están yendo hacia el costado y hacia abajo, uy, perdón, ¿sí? Y esto que ven amarillo acá es una pantalla para que no haya deriva del herbicida, ¿sí? Tanto para aquel lado como para este lado. Es una máquina cada vez más usada. ¿Para qué? Y esto justamente nos está mecanizando lo que ustedes vieron en el práctico con Andrea, la aplicación de herbicida, ¿sí? Como en este caso, estas máquinas aplicadoras de herbicida no necesitan un gran volumen, perdón, una gran presión, ¿sí? Las presiones son mucho menores, la bombita normalmente es de menor tamaño, ¿sí? Las aplicadoras de herbicida. Y como les digo, normalmente lleva dos boquillas, en este caso, para aplicar directamente en la línea de plantación. Si nuestra estrategia de control de maleza sería con herbicida al pie de la planta. Y si no, podría ponerse en la parte trasera, por atrás, un aguilón se llama, con 2 o 3 picos más, si nuestra estrategia fuese, por ejemplo, de labranza cero con aplicación del herbicida en toda la superficie. Se puede adaptar, ¿sí? Una típica aplicadora de herbicida, que es una pulverizadora de baja presión. Hasta ahí estamos con las diferencias. ¿Alguna pregunta sobre esto? Avanzamos entonces. Entonces, ¿qué es una atomizadora? ¿Sí? Porque hasta recién vimos pulverizadoras, ¿sí? La pulverizadora solamente con la presión de la bomba
va una boquilla y se rompe la gota, o se rompe el chorro por esa boquilla, digamos, al estrangularse. Y de ahí cae la gota o llega hasta el follaje, ¿sí? Una atomizadora, ¿sí? La diferencia que tiene es que tiene una turbina o un ventilador, ¿sí? De acuerdo a cómo está diseñado. El ventilador tiene tantas revoluciones y cierta velocidad de arrastre, y la turbina es un poco mayor en cuanto a velocidad, pero básicamente el efecto que hacen es el mismo. Esto es visto desde atrás, esto obviamente es visto desde el costado. También tienen un depósito, por supuesto, ¿sí? Tienen la toma de fuerza que va a hacer andar la bomba también, por supuesto. Tiene una agitadora dentro del tanque, y esta bomba va a llevar el líquido a presión hasta la zona de las boquillas, ¿sí? Uy, perdón. Ahora, hasta aquí, ¿sí? Si llegáramos hasta aquí la máquina, sería, como vimos recién, una pulverizadora hidráulica. Pero se le suma esta turbina o ese ventilador que hace una corriente de aire en este sentido, se chupa el aire desde atrás y lo va a hacer atravesar, ¿sí? Con deflectores a través de donde larga el chorro las boquillas, cada una de las boquillas, ¿sí? Al largar ese chorro está transportando o mezclando, digamos, justamente el líquido con aire y lo atomiza más y lo transporta más lejos, ¿sí? Y ahí es donde vemos el efecto, por ejemplo, como vemos acá en esta foto, que en realidad es una atomizadora y que llega a mucha mayor distancia, con mucha mayor deriva, si le quieren poner, del producto, pero a su vez estamos curando, y muchas veces, si el follaje no es tan largo, podemos curar, por ejemplo, hilera por medio. O sea, lo que estemos curando en esta pasada del tractor estaría llegando a unas hileras hacia el costado, lo demás. Esto va a depender mucho del tamaño de la canopia, de la fenología, de qué tan grande está y avanzado el crecimiento, y qué producto estemos utilizando y para qué plaga o enfermedad, ¿no? ¿Se entiende entonces bien la diferencia entre atomizador y pulverizadora? Si hay que ir más, por favor, no las confundan o cuando ustedes estén trabajando, ¿sí? Bueno, estas atomizadoras, por supuesto, pueden venir también en un pequeño tamaño de tanque y también se llaman de mochila y van colgadas, mochila colgante del tractor, ¿sí? En vez de tener ruedas, va colgada de los hidráulicos del tractor y, por supuesto, no puede ser tanto peso. Normalmente estas son hasta 400 litros de peso, de capacidad de volumen, perdón, ¿sí? En cambio, las que son de tiro o arrastre, como esta, pueden llegar a los 1000, 2000 litros y más también, hasta 3000 litros, ¿sí? Básicamente, estas dos que les estoy mostrando es lo mismo. La única diferencia es que una va sobre un carro y la otra va montada sobre el tractor. Y si se fijan bien acá el detalle, nuevamente tenemos entonces el tanque, la bomba que está por acá abajo, accionada por la toma de fuerza del tractor, y a su vez esa toma de fuerza también hace andar el ventilador. Por lo tanto, necesita mucho más potencia el tractor para hacer andar esta máquina, o va a gastar mucho más combustible, sin duda. Pero, como les decía recién, aquí ven dónde viene la distribución y las distintas boquillas. El aire va a pasar a través de las boquillas y va a hacer que esa curación sea mucho mejor y penetre mucho mejor en el follaje. A su vez, obviamente, la turbina y el ventilador va moviendo las hojas, ¿sí? Entonces no es una sola cara sobre la que va curando, normalmente cura sobre las dos caras de la hoja. Es mucho mejor la curación, ¿okay? Esto es exactamente igual, similar, y obviamente las boquillas que nosotros vayamos abriendo va a depender del tamaño que tenga el follaje en el momento que estemos haciendo la aplicación. No va a ser lo mismo una aplicación que hagamos en brotación, en la que probablemente usemos una o dos boquillas nada más aquí en el costado, si es un espaldero, ¿sí? Si ya tenemos la canopia completa hacia el agostamiento, el embero, en que estemos ocupando capaz que 4 o 5 boquillas de cada lado. Y por supuesto, si es un parral, se utilizan las boquillas superiores, principalmente. Bien. Y a estas, ¿sí? Se les llama atomizadoras nebulizadoras, son máquinas de mucho más potencia, aunque a lo mejor el volumen no es mucho más grande. Y fíjense que usted acá sí o sí tiene no un ventilador, sino que es una turbina de alta potencia, ¿sí? En la que esa turbina desplaza el aire, no directamente hacia las boquillas, sino a través de conductos, ¿sí? Y esta máquina puede estar curando de a varias hileras a la vez,
¿sí? Fíjense que tira desde acá y desde acá y está curando 4 hileras a la vez, ¿sí? Entonces acá el líquido del tanque a través de una bomba se bombea y llega a través de las mangueras, si ustedes le pueden seguir por ahí el recorrido, tiene un recorrido de mangueras hasta cada una de estas toberas se llaman, ¿sí? Y la fuerza de esta corriente de aire hace que rompa la gota incluso más y llega a nebulizar. Nebulizar les da la idea de una nube, ¿sí? Es mucho más finita la gota, ¿sí? Y es prácticamente una nube lo que está aplicando sobre el follaje del viñedo en este caso, ¿sí? Entonces ustedes van a ver que esta es una máquina, obviamente bastante más costosa, también es utilizada y la calidad de curación es mucho mejor y por supuesto necesita un tractor aquí adelante con una potencia mayor que los que veníamos viendo recién. Recuerden que un tractor viñatero normalmente andábamos en los 30, 40 HP, 45 HP, se utiliza para las máquinas más pequeñas. Estas máquinas ya necesitan un tractor de por lo menos 60, 70 HP para poder traccionarla, como hacer el trabajo bien hecho de la potencia que necesita para hacer andar todo esto. ¿Se entiende entonces la diferencia entre la atomizadora, que rompe la gota directamente a la salida de la tobera y con un ventilador cercano, digamos, a la máquina, ¿sí? Y la nebulizadora transporta tanto el líquido como el aire a mucho mayor presión, ¿sí? El aire principalmente, y termina provocando una nube de pulverización. ¿Sí? Hasta ahí estamos. Y después tenemos atomizadoras autopropulsadas, que no es muy común verlas, es más común verlas en Europa, ¿sí? Acá empiezan a haber algunas empresas de servicio. ¿Por qué? Porque muchas veces se utiliza el mismo tractor polivalente, o sea, con el cabezal el mismo tractor que se usa de cosechadora mecánica, ¿sí? Que monta la hilera, se saca el cabezal de cosechadora y se pone un cabezal con un tanque, ¿sí? Una bomba, por supuesto, y todo este sistema, como vimos recién en la nebulizadora de recién, ¿sí? Y que normalmente tiene barras verticales, está hecho específicamente para espaldero, y obviamente que va curando prácticamente 3 hileras a la vez, ¿sí? Con las distintas torres que tiene y lo demás, ¿sí? Esto no es tan común verlo ahora, seguramente ustedes que son jóvenes cada vez lo verán más a futuro, ¿sí? Y en otros países es muy usual, ¿sí? Y a su vez, si se fijan, es el esquema que tienen los mosquitos o las atomizadoras autopropulsadas justamente de la pampa húmeda. O sea, si ustedes ven imágenes de cómo se cultiva la soja, el trigo, el girasol, el maíz, nuestra pampa húmeda, son grandes mosquitos altos, normalmente se les llama mosquitos porque son como zancudos, son altos como los que en este caso montan la hilera de vid. Y en el caso de la pampa húmeda, obviamente los aguilones o donde van las boquillas están en forma horizontal y manejan distancias muy grandes, algunos hasta 20, 25 metros de ancho están curando en la pampa húmeda. Acá es la adaptación para viñedo, ¿sí? Y creo que cada vez lo van a ver más a este sistema. Todas estas pulverizadoras y atomizadoras, recuerden, es para productos en fase líquida, que es la mayoría de los productos que se utilizan de esta manera. Tanto para peronóspora, en la vid, como para podredumbre, botritis, como todos los insecticidas, en el caso de la obesia, en el caso de cochinilla harinosa, se utilizan de esta manera con estas maquinarias. ¿Sí? Y para terminar, era muy cortito lo que le iba a dar, pero a ver si hay algunas preguntas o algo más, la calibración de la maquinaria es fundamental. El ejemplo, que por eso se tomó el trabajo Andrea y lo hizo muy bien, con mucho detalle, ¿sí? De explicar muy bien la importancia de la calibración, en el caso de lo que explicó ella, para un tanque pequeño, que es la mochila, ¿sí? Con una pulverizadora, porque solamente pulveriza, se le da la presión con la mano en forma manual a la bombita, y con una sola boquilla, ¿sí? Eso es lo que vieron ustedes. Para la calibración de maquinaria de gran tamaño, obviamente es conocer bien los conceptos, ¿sí? Y llevarlos simplemente a multiplicar en otras magnitudes. Pero básicamente,
Los conceptos que tienen que tener en cuenta cuando pasamos a maquinaria de mayor tamaño es, primero, la cantidad de boquillas que vamos a utilizar, ¿sí? Y esa cantidad de boquillas tenemos que ver muy bien cómo es la superposición, ¿sí? Para que haga un buen mojado. Imagínense ya sea esto aplicando un herbicida en el suelo, como está en forma horizontal, o imagínense este mismo grafiquito que está en forma vertical, ¿sí? Y tratando de mojar parejo todo el follaje de un espaldero, por ejemplo, ¿sí? Entonces la cantidad de boquillas que vamos a tener va a depender justamente de la superficie que vamos a estar tratando, ¿sí? Si estuviésemos hablando de un herbicida con la estrategia solamente de herbicida al pie de la planta, ¿sí? Estaríamos hablando de esta boquilla, esta primera y esta última boquilla, separadas a tal distancia que sea igual a la distancia prácticamente de plantación del viñedo, la distancia entre hileras, ¿sí? Y este podría ser el esquema de una aplicación, una estrategia de aplicación de herbicida en el 100% de la superficie, ¿sí? Para labranza cero, por ejemplo, en el que estemos aplicando en el 100% de la superficie nuestro producto. Y si no, como les digo, imagínenselo en forma vertical, como les decía yo, de acuerdo al tamaño que tenga la canopia, ¿sí? Si tenemos una canopia recién iniciándose en brotación, probablemente estemos utilizando un solo pico, y así mientras vaya avanzando la fenología y el tamaño de la pared que queramos curar, va a ser mayor la cantidad de boquillas que vayamos a poner. Entonces, primero es la cantidad de boquillas de acuerdo a la superficie que vayamos a tratar, ¿sí? La distancia, por supuesto que es importante, desde el punto donde está la boquilla hasta el lugar que vamos a asperjar, ¿sí? Como les dijo Andrea, porque eso nos va a dar, de acuerdo a los ángulos, que recuerden que cada boquilla puede tener distintos ángulos, ¿sí? Al ángulo que vayamos a estar asperjando, y todo ese combo, digamos, que tienen que conocer ustedes, lo ejercitaron recién, y por eso el que no le quedó claro el ejercicio de recién, después consúltenos o trate de hacerlo bien, trate de hacer bien el seguimiento, porque es muy importante todos los conceptos para después multiplicarlo en maquinaria más grande, ¿sí? Otra cosa que sí es importante es que todas las boquillas obviamente estén en buen estado y que todas sean del mismo tamaño, no estar mezclando boquillas, ¿sí? Porque muchas veces pasa que van cambiando parcialmente, lo que conviene es, si uno hace el cambio de estas boquillas, es cambiar todas de una sola vez, ¿sí? Porque hay algunos productos incluso que son horadantes, digamos, que pueden ir raspando o ir agrandando las boquillas con el tiempo, ¿sí? Como el sulfato de cobre, por ejemplo, preparado en caldo bordelés. La cal en realidad es la que va como raspando y va desgastando las pastillas, ¿sí? ¿Para qué utilizaríamos el caldo bordelés? ¿Se utiliza en viticultura? ¿Mucho? Para el oído. No, nuevamente no. Caldo bordelés, chicos. Cúprico para peronóspora, Pero no, ¿sí? Y Pero se usa bastante. es el producto más utilizado y el más recomendado por todas las características que vieron cuando vieron la clase con Valeria, pero es para peronóspora, los productos cúpricos para peronóspora, ¿sí? Le van a tener que dar una repasadita, creo que la mayoría ya rindieron en VT 2, la parte sanitaria, chicos, ¿sí? Pero es fundamental y obviamente si estuviéramos a campo lo estaríamos charlando más y lo demás, de que ustedes tengan claro el manejo fitosanitario, porque es lo que sí o sí van a hacer ya sea en una pasantía o cuando estén trabajando después en la parte vitícola, seguramente, ¿sí? Bueno, después buscaremos alguna instancia para repasar bien las estrategias sanitarias también, ¿sí? Ahora estamos con la calibración, entonces. Muy importante todo este tándem, todo este combo, ¿sí? De las recomendaciones, las pastillas todas iguales, según el producto que vamos a utilizar, cómo es el arco, el cono que vamos a estar utilizando, y la superposición del abanico que está mojando de acuerdo a la superficie que vamos a tratar. ¿Se entienden esos conceptos y criterios? De ahí el otro concepto y criterio es que ya estamos cambiando, ya no va una persona con una mochila en la espalda, ya tenemos un vehículo propulsado, ¿sí? Puede ser autopropulsado, como la última tecnología que vimos recién, o un tractor que va llevando, en este caso, una polarizadora de mochila, se le llama también, o podría ser una de tiro, si tiene ruedas, recuerden que es de tiro, ¿sí?
Y para la calibración, como muy bien les mostró Andrea también, el concepto es el mismo. Ustedes tienen que tener una distancia donde medir, ¿sí? Y tomar el tiempo, eso nos va a dar la velocidad de trabajo, y eso relacionarlo obviamente con el volumen que va tirando las boquillas, que aquí estaría esta parte, ¿sí? Que eso se mide, obviamente se ponen las boquillas, aparte del caudal nominal que pueda venir de fábrica, uno tiene que medir, porque va a depender de la presión a la que estoy trabajando, el caudal que eroga ya no una boquilla, ahora nos interesa todas las boquillas, el conjunto de boquillas que tengamos, ¿sí? Para ver cuál es el caudal en litros por minuto relacionado con la velocidad de avance del tractor. Vamos a poder dosificar, ¿sí? Un poquito más complejo, pero la lógica de los cálculos son similares a las que hicieron con Andrea, poder dosificar correctamente el uso de los productos fitosanitarios. ¿Sí? Entonces, antes de pasar a hacer un recreíto y pasar a otro tema, ¿les queda alguna duda de lo que vieron hoy y que el nivel de detalle que le puso Andrea con los ejemplos, con los videos y con todo, es porque esto es fundamental, y fundamental para extrapolarlo después, sino en realidad las curaciones, la mayoría de los viñedos medianos a grandes se hacen a través de una maquinaria de tiro y con varias boquillas, ¿sí? Pero lo importante era que aprendieran el concepto de una mochila, que es un elemento simple de pulverización, ¿sí? ¿En general les ha quedado claro? ¿Les quedaron algunas dudas del práctico que hicieron recién? No, profe. Bueno, entonces, para el manejo sanitario hace falta dar una repasada de los productos con las enfermedades, tener muy claro, relacionarlo siempre con la fenología, ¿sí? Que tenga la vid, relacionarlo con lo que llamamos manejo integrado de plagas y enfermedades, que es ir y hacer la observación en el viñedo in situ, ¿sí? Para la mayoría de las enfermedades y plagas es ver, hacer el diagnóstico y después realizar la curación, y en algunos casos es curaciones preventivas, digamos, sin tener que haber hecho el diagnóstico, pero lo recomendable es siempre un buen manejo y una buena praxis de que el técnico esté observando en el viñedo y con esos pasos. Primero observar, ver qué es lo que tenemos, cuál es la problemática sanitaria, ¿sí? Posteriormente, de acuerdo a esa problemática sanitaria, como hicimos en lo de malezas, del diagnóstico, qué malezas tenemos, ¿sí? Es ver qué producto es el más adecuado, según la clasificación o el problema que tengamos. De ahí, qué maquinaria es la adecuada para su colocación, y de ahí fundamental la calibración de la maquinaria y el control durante la aplicación también, ¿sí? Ese control durante la aplicación, en el caso de productos que se aplican al follaje, se pueden utilizar lo que se llaman papeles sensibles, hidrosensibles, para ver el tamaño de la gota y qué partes estamos mojando. Se desparraman papeles en distintas partes de la canopia y ver si realmente está llegando el producto a donde queremos, ¿sí? Y los controles que se hacen también, de acuerdo a lo que nos había dado la calibración, después nos debería corresponder, tanto gasto por hectárea, tanto tiempo, tantas horas y lo demás. Eso se hace a través de planillas, ¿sí? Que es lo que vamos a ver un poco ahora, todos los controles y manejo que se hace de un viñedo, lo va a dar Valeria en un ratito. Todo esto es fundamental, el registro en planillas, porque a su vez es la base para que después poder sacar un costo, como también les hizo hacer Andrea en esta aplicación de herbicida. La base para poder sacar un costo es tener un buen registro físico de la actividad que se hizo, con qué maquinaria, quién la realizó, ¿sí? Para, en definitiva, poder hacer una buena administración de ese viñedo a través del costeo de cada una de las labores, y en este caso de las curaciones o de la aplicación de sanitario. Y no olvidar, como les dijo muy bien Andrea, la protección, ¿sí? ¿No? Obviamente estamos protegiendo a las plantas de enfermedades, pero la protección de los operarios y de la gente que esté haciendo las aplicaciones, ¿sí? Tener muy en cuenta las recomendaciones, depende del producto y la toxicidad de los productos, y tener en cuenta todos los elementos de protección personal, ¿sí? Que son fundamentales para el cuidado de la salud de las personas que estén trabajando en el viñedo, ¿sí? Bueno, yo con esto he terminado. Si quieren hacemos un pequeño recreito, cosa que